Bienvenidos un martes más, bienvenidos al tercer episodio de Donde Todo Vale. Primero de todo, antes de presentar al invitado, quería daros las gracias por el aceptamiento que está teniendo el podcast. El segundo episodio también nos gustó mucho, aunque se quedara un poquito más largo, pero bueno, yo creo que se quedó una charla muy interesante. Y nada, y debido a la distancia con la que estoy charlando con el invitado de hoy, si se escucha un poquito peor, si la calidad es un poquito peor que los anteriores, no os preocupéis. Es por el tema de la distancia, que es un poquito complicado que se escuche nítido. Entonces, nada, sin más dilación, quería presentar al invitado, que vamos a hablar sobre un tema, como habréis visto en el título, muy interesante, como es irse a vivir solo, cómo es conocer un nuevo país, una nueva cultura. Y nada, qué mejor que hacerlo con mi gran amigo Alberto, que está ahí viviendo en Estados Unidos y que nos va a contar un poquito de su experiencia. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Pablo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues nada, yo encantado de estar aquí contigo. Ya te digo, escuché tus dos primeros podcasts como un oyente más y nada, es un placer el estar aquí contigo y bueno, poder contar un poquito mi experiencia y a ver si alguien se siente identificado o si le sirve para a lo mejor futuras vivencias o pensamientos que tenga sobre el futuro. Y nada, también decir que a ver si sale un podcast igual de bueno o incluso mejor que los dos anteriores. Y nada, eso, un placer estar aquí. Me alegro mucho, tío, y te doy las gracias enormemente de que te hayan gustado los otros dos podcasts anteriores. Y seguro que sí, seguro que va a salir un podcast genial, porque de lo que vamos a hablar son temas muy interesantes y que yo creo que le interesa a todo el mundo. Hayan vivido o no hayan vivido esta experiencia, la quieran vivir o no, yo creo que es muy interesante de escuchar. Y nada, para empezar, quería que me nos contaras. Ahora mismo estás en Estados Unidos, estás en la zona de Atlanta, ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Y quiero que nos cuentes. Sí, como en un, Sí, 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 es una especie de ciudad algo más pequeña que se encuentra, pues eso, como a media orilla de Atlanta o cosas así. Y es como la ciudad es básicamente la universidad y bueno, un pequeño pueblo alrededor, un poco al estilo universidad americana que acostumbra. correcto. Pues nada, tío, quería que nos contaras de primera mano qué es lo que se siente cuando te enteraste, ¿no? Te dijeron, supongo que serían tus padres, que te ibas a ir a estudiar. ¿Cuál fue la sensación? ¿Te alegraste? ¿Te fue un poquito de... no tenías ganas de ir? Supongo que tampoco tendrías ganas por el tema de dejar las amistades aquí. ¿O lo recibiste con mucha ilusión? ¿Cómo lo afrontaste? Sí, bueno, esto fue como un proyecto a largo plazo que surge cuando yo estoy en bachillerato y es mi padre al que le surge la idea y de que a través del fútbol se puede llegar a estudiar una carrera aquí en Estados Unidos. Y bueno, me la comentó y inicialmente a mí no me hacía mucha gracia. De hecho, yo estaba concentrado en el fútbol, lo estaba jugando ahí en Murcia con mis amigos y estaba concentrado en mi EBAU y bueno, después de hacer una carrera que de hecho fue inicialmente el camino que tomé. Yo de hecho empiezo la carrera en Derecho y ADE mientras estoy terminando el tercer año de juvenil y no tengo en la cabeza el irme a Estados Unidos. Yo ya había elegido ese camino hasta que de repente, pues viene con todo el tema del coronavirus, un año extraño de universidad en el que no me acabo de adaptar bien a lo que viene a ser la vida universitaria en España, pues me vuelve a surgir la sensación de que igual puedo estar perdiéndome una gran experiencia como es la de vivir aquí, porque al final, la de venir aquí, porque al final la vida son experiencias y bueno, me volvió a surgir en la cabeza lo de venir aquí, entonces ya empezamos a darle más bola a ello, que es básicamente el ponerte a trabajar para contactar con diferentes universidades aquí a través de vídeos que yo ya tenía montados de mis partidos de fútbol tal y bueno, me contactaron
y a eso de enero o cosas así, la verdad es que fue la primera oferta que me llegó, el entrenador estaba muy interesado en mí y bueno, la verdad es que fue una cosa bastante rápida en relación a lo que después ha sido el proceso, que fue algo como una decisión no muy premeditada, pero que al final creo que ha sido correcta y estoy sobre todo agradecido a mi padre, que es el que me dio como el primer empujón y el que siempre me está dando esos empujoncitos para ir en dirección de cosas siempre buenas y positivas para mí. Entonces, si no he entendido mal, tú accediste a lo que es a la universidad y estudiar en Estados Unidos gracias al fútbol, ¿no? Porque al final tú es algo que lo estás compaginando, ¿no? Es algo que viene de la mano, ¿no? Que estás ahí por el tema del fútbol. Correcto, correcto. De hecho, la oportunidad, o sea, el estar aquí solo me es posible por el fútbol. La universidad aquí en este país es bastante cara y yo puedo estar aquí gracias a una beca que me proporciona el ser un jugador del equipo de fútbol de aquí. O sea, y a través de esa beca, o sea, el entrenador contacta contigo y entonces ya te ofrece una serie que es como viene a ser un contrato, te ofrece la beca y te explica un poco o sea, cómo va a ser todo el proceso de venir aquí, cómo va a ser tu vida aquí y tal. Y bueno, claro, al final la parte principal de venir aquí fue además de los estudios, el poder seguir jugando al fútbol y además el apartado económico que de repente nos dimos cuenta de que podía venir a estudiar a una universidad en Estados Unidos, que es así como visto como algo, se podría ver como algo grande, y sobre todo a nivel de estudios, a un precio que no nos podíamos imaginar gracias al tema del fútbol y de la beca que me iban a proporcionar gracias a jugar al deporte que amo y al que he dedicado los 19 años de vida que tengo. Y entonces sí, es la parte principal de venir aquí fue el fútbol y lo sigue siendo. Claro, entonces tú me has comentado que estuviste aquí estudiando un añito, ¿no? En la Universidad de aquí de Murcia. Sí. Y cómo te sentiste, tío, cuando... Porque tú ya, según me has contado, tenías claro que querías dar un cambio, ¿no? Querías irte a Estados Unidos, viste que salió esa posibilidad. ¿Y cómo te sentiste cuando te llegó la oferta de Estados Unidos? Pues eso fue una sorpresa. Lo primero fue una sorpresa, porque a mí la decisión de venir aquí a Estados Unidos fue como muy de sopetón, de decir de repente, quiero salir de la zona de confort, quiero hacer algo diferente. Había escuchado de gente, por ejemplo, que se iba a Madrid a estudiar, que se iba a Navarra, que se iba lejos, y yo quería vivir también, y yo tenía la posibilidad de vivir ese tipo de experiencia y salir como de mi casa, de estar en Murcia, de vivir siempre, de conocer siempre a la misma gente. Y bueno, lo primero fue un poco shock porque nos pilló justo en una época en la que estábamos encerrados porque tanto yo como mi familia cogimos el COVID justo en la fecha en la que yo recibí la oferta, que fue prácticamente cuando de repente entré como al portal que se dice de internet en el que los entrenadores empiezan a ver tus vídeos y entonces ya pueden contactar contigo. Sí. Y fue cosa de unos días, una semana, y de repente me llegó la oferta y además fue una oferta muy buena y de un nivel óptimo y de un nivel al que se podría decir que era el máximo al que yo podía aspirar como jugador que era y de dónde venía. Y entonces fue un shock, una sorpresa y bueno, fue una alegría sobre todo. Vale, perfecto. Y ahora quiero que me cuentes qué tal fueron esos primeros días, ¿no? En el momento que tú viajas para Estados Unidos, el momento que tú llegas allí, que no sabes qué hacer, ¿no? Imagino que no sabrás qué hacer esos primeros días sin conocer a nadie, el nuevo país. ¿Cómo fueron esos primeros días, tío? Bueno, pues al principio tienes dudas, o sea, sobre todo yo me acuerdo de lo que es el proceso de viajar y todo eso. Yo he viajado con mi familia, pero era la primera vez que el tema de gestionar todos los vuelos, además con un transbordo
y todo eso siempre lo había hecho mi padre, mi madre, y de repente lo tienes que gestionar tú y te tienes que buscar tú las habichuelas en países en los que no hablan tu idioma y ya tienes que empezar como con el inglés y a de verdad ser un adulto, como se podría decir. Y bueno, al llegar aquí, lo bueno que tiene el fútbol es que además ha sido así a lo largo de toda mi vida, es que a través del deporte es muy fácil entablar relaciones sociales y bueno, más el fútbol, Sí, que es un eso, deporte de equipo, es un deporte colectivo, se hace mucho más sencillo. sí, eso, Cualquiera que haya jugado al fútbol lo sabe, es muy fácil hacer amigos jugando exactamente. al Sí, fútbol. justo te iba a comentar eso, que es, supongo que por el tema del fútbol, ¿no? Ahí se te haría más fácil, sobre todo esos primeros días, esas primeras semanas, por el tema de lo que tú has dicho, Claro, las relaciones que se establecen en el fútbol, harías amigos y al final, pues bueno, ya vas teniendo un círculo de gente, ¿no? Con el que vas saliendo y al final se te va haciendo más fácil, ¿no? claro, se hace todo mucho más fácil. Además, bueno, tienes que contar con que aquí vienen muchos jugadores, bueno, tanto jugadores como porque los primeros en llegar siempre somos los de fútbol aquí porque somos los que nuestra temporada se desarrolla en otoño. Cuando el resto de deportes, normalmente en la universidad, su temporada se desarrolla en primavera. Nosotros somos los únicos que jugamos en otoño y entonces somos los primeros en llegar a la universidad. Y bueno, a los equipos de fútbol normalmente aquí en Estados Unidos suelen llegar muchos sudamericanos, muchos latinos. Y entonces, bueno, aunque no lo parezca, el tema de la lengua, el tema de venir a un país desconocido en el que no hablan tu lengua materna, se te hace muy cómodo y es muy positivo para ti y es muy fácil el entablar relaciones sociales. Es más sencillo entablar relaciones sociales con alguien que habla tu propia lengua. Entonces, bueno, yo generé como un núcleo con esto, o sea, yo ahora mismo tengo un amigo venezolano y un amigo mexicano que son con los que más relación tengo aquí, que los considero ya como si fueran amigos de toda la vida. Y yo creo que fue principalmente de inicio por el idioma. Luego, claro, te vas soltando más con el inglés. Yo al principio o sea, sabía inglés. Yo consideraba que tenía nivel en inglés, pero al principio te cuesta, es complicado el comunicarte con el entrenador, con otros compañeros que a lo Exactamente, sí, mejor, sí. o sea, que no hablan que no hablan español. Y claro, al inicio, pues eso vas más con el núcleo ese hispano que se genera aquí en la universidad. Claro, 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 por eso te digo, al final el inglés que tú hablas en el colegio, en la universidad, no es el mismo con el Mm. que hablas ahí en Estados Unidos, que al final es otra pronunciación, ¿no? Imagino, es otra manera Sí, de hablarlo, mucho más fluido, que al final tú estás acostumbrado a que te lo mastiquen mucho aquí en España, pero allí no, allí es directamente pum, 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 y hablar de una manera muy directa y como si estuviera, como cuando nosotros hablamos español ahora mismo, o sea, es lo mismo. ¿Y tú ahora mismo cuánto tiempo llevas allí? ahora mismo llevo pues desde agosto que vine, luego, o sea que fue como el primer cuatrimestre, estuve aquí hasta noviembre y luego el periodo de vacaciones hasta enero que me quedé en España y luego ya de enero hasta mayo que vuelvo a casa. O sea, que llevas allí ahora mismo más de medio año. Prácticamente, sí, medio año ya. Entonces, con este medio año que llevas ya allí, con este medio año que llevas ya allí vivido, ¿cómo definirías cómo es vivir solo? ¿Cómo es estar en otro país, conocer una nueva cultura, nuevo idioma? Al final, nuevo idioma, lo que es aprenderlo bien, hablarlo todos los días, ¿no? Cómo es el irse a vivir solo, el día a día allí en Estados Unidos? Sí, bueno, lo que yo siempre le cuento a mis amistades y a mi familia y a todo el mundo que me pregunta es que esto va un poco por altibajos. Por altibajos y por adaptarte al nuevo entorno en el que te va a tocar desarrollar tu vida a lo largo para mí, mis próximos 4 años al menos. Y bueno, en principio tienen miedo, porque Claro. claro, vas a un sitio desconocido, gente que no conoces a nadie, no sabes si vas a encajar, si no. Ya te he dicho que, bueno, por el tema del deporte es algo más fácil, pero aún así Sí, sobre todo como da algo lo de que has miedo, comentado podríamos. de, sobre todo lo que has comentado
de la gente, de los amigos que tienes allí, de venezolanos, mexicanos, tal, que al final es lo que has dicho, que hablan tu misma, que hablan castellano y al final pues eso ayuda mucho, yo creo, ¿no? Entiendo. Sí, correcto, eso ayuda mucho y además, bueno, al final aquí los americanos tienen una faceta que es que son muy abiertos con la gente que viene de fuera y de hecho les gusta mucho el tema de que vengan aquí internacionales, que lo llaman ellos, además a jugar a sus deportes, a darles un plus y les gusta mucho las diferentes culturas y todo eso, por tanto para mí no se me hizo difícil. Ahora, hay muchos momentos en los que, por supuesto, extrañas tu casa. Por ejemplo, aquí un tema complicado es, como muchos sabrán, es el tema de la comida, que es un tema bastante complicado porque no se parece en nada, por ejemplo, a nuestra cultura española de dieta mediterránea. Aquí hay mucho frito, mucho tal, mucho... Y entonces todo eso como que se te va acumulando en la cabeza y al final te hace pasar. Yo he pasado por épocas malas de decir, madre mía, no aguanto más, qué ganas de volverme. También es cierto que eso se da un poco al principio, que son los primeros meses, las primeras semanas en las que estás un poquito menos adaptado y por tanto eso fue una situación que se me dio más en el primer cuatrimestre, pero ahora, por ejemplo, también te digo que en el pasado decía mucho más, o esto es una mierda, esto no me gusta, es tal, y ahora cualquiera de mis amistades te puede decir que yo estoy encantado y que fue una decisión completamente correcta y que bueno, la volvería a tomar una y mil veces y animo a cualquiera que tenga la oportunidad de hacerlo porque al final, como he dicho antes, la vida son experiencias y la cantidad de gente, la cantidad de culturas, la cantidad de cosas que estoy aprendiendo y que al final van a formar parte de mí para toda la vida, eso no se consigue si no sales de la zona de confort, que es complicado y a veces se hace duro, pero creo que los beneficios son claramente superiores a las desventajas que tiene el haber tomado esa decisión y el haber venido aquí. Claro, entiendo que, como tú has dicho, que al principio todo el mundo que esté escuchando esto, que haya vivido una experiencia similar o que sepa de lo que estás hablando, al final entiendo que al principio tiene que ser un poco más duro porque también tengo otros amigos que han pasado por lo mismo, no de irse a otro sitio. Y entiendo que al principio es duro porque no tienes a tu familia, no tienes a nadie en quien apoyarte de primeras, ¿no? Y sobre todo eso que has dicho, esas primeras semanas, esos primeros meses, tiene que ser algo duro, pero te quería preguntar cómo es el tema de estar solo, ¿no? El tema te lo he comentado antes, pero cómo es el tema, quiero especificarte, el tema de estar Sí. solo día a día, que al final no estás solo porque sería más complicado si estuvieses, por ejemplo, en un piso, ¿no? En un piso fuera de la universidad y tal. Entiendo que estás en una residencia, pero cómo es el tema de estar solo, tener que Sí, hacerte tus cosas día a día, lo que es ese cambio, ¿no? Que tienes de pasar de estar con tus padres, que al final es una vida mucho más acomodada, a tener que buscarte tú, como tú has dicho, las habichuelas, ¿no? Lo que es día a día, estar solo, hacerte tus sí. cosas solo, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Claro, es un cambio grande y es un cambio además radical. O sea, yo en mi vida había vivido solo. El mayor periodo que había pasado fuera de casa habían sido viajes típicos que te vas con amigos, tal, que podían durar una semana. Y eso era el tiempo que yo me había administrado solo y que había vivido de forma independiente. O sea que la experiencia que yo tenía era cero. ¿Y qué sucede aquí? Pues sucede que, en cierto modo, aunque suene un poco, tienes que madurar de un momento a otro y si de verdad quieres el ser una persona de la que, o sea, que te puedes sentir bien al final del día con todo lo que haces, tienes que pegar un cambio y tienes que saber administrarte tú solo. Yo, por ejemplo, ahora aquí, pues tengo o sea, lo tengo que hacer todo. Hay veces, yo me hago mucho la comida por aquello de cuidar
de cuidar la dieta y tal. Yo además tengo que, por ejemplo, si tengo algún problema ahora, estuve un periodo enfermo, te tienes que ir al médico, te vas tú solo, tienes que hablar en inglés, llamadas de teléfono, si necesitas a lo mejor algún tipo de... si, por ejemplo, tienes que hablar algo importante, lo tienes que hablar tú. Con la universidad lo tienes que hablar tú, no están tus padres ahí para ayudarte, y en cierto modo eso te hace madurar, eso te hace que de repente tienes que ser un adulto y o aprendes por las buenas o aprendes por las malas. A la hora también, yo por ejemplo en la habitación convivo yo tengo un compañero de habitación que es del equipo de fútbol, es austríaco del equipo de fútbol, y bueno, también en cierto modo, pues bueno, pues no estoy solo, pero en ocasiones se hace duro y bueno, sobre todo yo lo valoro positivamente en el sentido de aprendizaje y de convertirme en de verdad una persona de provecho y que sabe administrarse por sí mismo todos aquellos aspectos de la vida que son necesarios para ser para ser una persona adulta. Y bueno, así un poco en resumen, el vivir solo es algo complicado, es algo nuevo, pero que es algo también que creo que todo el mundo puede estar preparado, todo el mundo está preparado para ello y que siempre es algo positivo. O sea, se junta un poco otra vez con lo de salir de la zona de confort, aprendes a vivir como es la vida en realidad. Y, y eso sería básicamente. Sí, yo te iba a preguntar justo, tío, has dicho que tienes que madurar, ¿no? Que tienes que cambiar tus hábitos, al final tienes que hacértelo tú todo, como has dicho el tema de la universidad, que muchas veces pues para temas importantes están nuestros padres, ¿no? Para solucionar algunas cosas, en tu caso tienes que hacerlo todo tú. Y era una pregunta que te iba a hacer, pero vamos, que ya me la has respondido tú solo, pero bueno, te la voy a hacer para que, pues si te puedes explayar un poquito más. Era que si notas que viviendo estas experiencias tan radicales de cambiar totalmente tus hábitos y cambiar totalmente las amistades, el sitio y tal, la madurez que se obtiene, ¿no? Viviendo estas experiencias. Sí, sí, bueno, yo noto una diferencia clarísima de el yo, o sea, del Alberto que llegó y el Alberto que está aquí ahora mismo. Todas las experiencias por las que he pasado desde agosto que llegué aquí hasta ahora me han formado como la persona que soy ahora y bueno, creo que soy alguien mucho más preparado, mucho más conocedor de cómo es la vida en realidad. Y que bueno, y ahora sí, yo, por ejemplo, antes no me veía yéndome a vivir solo a un piso y administrarme yo solo, que si la luz, que si el gas, que si no sé qué. Decía, ¿cómo voy a hacer yo eso? Y ahora lo veo como algo normal y como algo que si yo necesitara en algún momento eh, a- o sea, se diera esa situación en mi vida en algún momento, que yo lo pueda afrontar sin ningún tipo de problema. Y bueno, en eso se basa básicamente el madurar, el que de repente te das cuenta de que ya no necesitas que nadie haga las cosas por ti. Tú puedes solucionar tus propios problemas solo y, y nada, además con esto, a la hora de la adaptación influye mucho el que yo estoy viviendo en una residencia y claro, no es que yo, como te has dicho antes, no es que yo me haya ido a vivir solo a un piso en Estados Unidos, yo solo, yo estoy aquí en una residencia, estoy cuento con más gente que me puede ayudar, que me puede asesorar, porque siempre, o sea, es bueno el encontrar ayuda y el recibir ayuda de personas experimentadas y que conocen más del tema que tú. Al igual que tú después puedes transmitir esa experiencia que tú adquieras a otros. Como me ha pasado a mí,
cuando, por ejemplo, al principio, cuando yo llegué aquí, pues iba un poco de a ver cómo, por ejemplo, me inscribo en las clases, cómo pago esto, cómo me hago mi seguro médico. Y ahí es donde entra un poco la buena intención de la gente y, bueno, las buenas personas que he tenido la suerte de encontrar aquí y de las que me rodeo, que me ayudaron mucho en ese proceso y que, claro, sobre todo al principio eran necesarias y fueron muy importantes. Claro, lo que decía yo antes, que después puede servir también como ejemplo. Yo ahora, por ejemplo, en este segundo cuatrimestre, yo también he sido aquel que ha ayudado a la gente que ha llegado nueva, que siempre ha estado al servicio de todo el que lo necesitara. Y es eso, al final es el transmitir tu propia experiencia y el de verdad conseguir ser ayuda para alguien y sentirte de verdad una persona realizada con lo que haces y bueno, que todo en la vida tiene algo positivo y que aunque el irse a vivir solo puede parecer algo que puede dar un poco de agobio y de miedo, siempre hay que sacarle algo positivo a todo y que, por ejemplo, en mi caso ha sido esto, el haber conseguido una madurez que yo sé que no habría conseguido nunca sin haber venido a vivir aquí. Claro, justo te quería comentar eso, que el tema de la independencia que te da el irte a vivir solo, que encima no te vas, por ejemplo, yo qué sé, no te vas a otra ciudad de España, que te vas a otro país, que es mucho más complicado. La independencia, la madurez que te da eso en relación para el resto de tu vida, ¿no? Para no tener que depender de nadie, para poder valerte por ti mismo sin ningún problema y al final, sí, cuando más temprano lo hagas, más te va a servir, ¿no? Yo creo que es una experiencia, tío, que a mí me hubiese encantado vivir, la verdad, que no descarto que en algún futuro la pueda vivir, lo que es el irme a otro país y tal, a vivir nuevas experiencias, como tú has dicho, a estar allí, conocer gente nueva y conocer una nueva cultura que al final pienso que es algo que a todo el mundo le realiza, que a todo el mundo le vendría bien, yo creo, porque es lo que tú has comentado, te da una madurez, te da una sabiduría, te da al final también mucha sociabilidad, ¿no? Porque tú al final, si tú eres una persona poco sociable y estás en un sitio nuevo, al final tienes que sociabilizar para poder comunicarte con la gente, hacer nuevos amigos. Tratar con la gente de allí, como tú has dicho, por ejemplo, el tema de hacerte el seguro médico, etcétera, etcétera. Al final tienes que sociabilizar y eso, tío, lo que te comento, es una experiencia que me hubiese encantado vivir y estoy seguro de que te está sirviendo muchísimo. Y nada, para seguir con las preguntillas que te quería hacer, que las tengo aquí preparadas. ¿Qué tal piensas que son para ti los Estados Unidos para vivir? Lo que es la zona la que a ti te concierne, ¿no? ¿Y qué tal es conocer la gente nueva de allí, ¿no? Aparte de los venezolanos, también quiero que me cuentes, venezolanos, mexicanos, englobo aquí a todo el mundo. ¿Qué tal es conocer a los estadounidenses? Ya me has comentado que son muy abiertos, ¿no? Con el tema de los extranjeros y tal. ¿Y cómo definirías tú la gente nueva, cómo es y la zona de Estados Unidos en la que tú estás para vivir y tal? Bueno, pues para mí supuso en este apartado también un cambio de vida, porque yo paso de vivir como en lo que se vendría a decir un sitio bastante urbano, como es Murcia, a vivir aquí, que es como un pueblo, necesitas el coche para prácticamente todo y bueno, necesitas moverte y saber encontrar las cosas que necesitas, saber buscar las cosas que necesitas en los sitios en los que puedes encontrarlas. Y nada, vivir aquí, pues bueno, es como se dice también, Estados Unidos se supone que, o sea, es visto por todo el mundo como el mejor país para vivir y como uno de los mejores países para vivir y yo en parte puedo estar de acuerdo, el nivel de vida que hay aquí y las facilidades que te aporta el ser residente en este país son enormes. Bueno, por no hablar de la cantidad
de oportunidades que te ofrece el intentar buscar trabajo aquí. Es algo que resulta muy fácil, por ejemplo, para los propios estudiantes de la universidad. Está la posibilidad de trabajar en diferentes quehaceres del campus, en diferentes tareas que, por ejemplo, trabajar en el comedor, trabajar en el pabellón, trabajar como de asistente de los fisios de algún tipo de algún equipo de cualquier deporte. Y bueno, Estados Unidos yo lo definiría un poco como eso, la facilidad para poder hacer lo que tú quieras siempre y cuando quieras. También tiene esa parte oscura, claro, que siempre se habla, por ejemplo, del tema de la seguridad, que es un poco lo que me llegaba a mí en España, lo que me llegaba a mí en España y un poco a mi círculo, que es como la inseguridad aquella de y si salgo por la calle, armas, tal. Claro, claro, Y claro, bueno, claro. que creo que es un tema, bueno, claro, es un tema grave y es un tema importante a tratar. Eh, yo de momento aquí no he visto armas. He tenido algún capítulo en el que tú sabes que aquí siempre tienes que ser más prudente que en cualquier otro sitio. Tienes que llevar cuidado, tema discotecas, tema noche. No te puede, o sea, tienes que llevar cuidado con ponerte gallito, con tener algún tipo de lío porque siempre tienes en la cabeza el cuidado que aquí sí que puede pasar algo grave. A lo mejor en España sí que te pueden meter en algún lío y tal, y estás con más seguridad dentro de la inseguridad de meterte en cualquier tipo de disputa, pelea. Pero aquí yo, por ejemplo, bueno, así como para contarte también alguna anécdota, unos amigos, este que te comentaba, el mexicano, y estaba con un grupo tal, y bueno, le gastaron una broma a una persona que estaba en un parking y bueno, les dijeron como, este grupo le dijo a esa persona como quítate de mi camino y esa persona hizo así como un amago de sacar un arma y bueno, y fue una situación un poco no traumática porque no vieron nada, pero sí que luego cuando te la cuentan dices, Te deja mal tienes que cuerpo, llevar ¿no? cuidado, Te deja mal te cuerpo. deja mal cuerpo, tienes que llevar cuidado con estas cosas porque yo siempre, y bueno, y todos los que, o sea, y todo mi círculo son muy precavidos con esos temas porque, claro, aquí sabes que el tema de las armas eh, está siempre en el orden del día y puede ser que te lo encuentres en cualquier momento, pero de momento esa es la experiencia más cercana a armas que yo he tenido, que ya te digo, es una anécdota que me cuenta un amigo, que ni siquiera es una anécdota en la que yo he estado presente. Entonces, o sea, Estados Unidos es un poco como se ve de cara al público. Estados Unidos es el país de las oportunidades y tiene de malo sobre todo este tema del tema Tema de la seguridad, sí. de que a lo mejor de la seguridad, que en algún momento también es que tú mismo te creas ideas en la cabeza que luego no son. Claro, al final tú vas Y con tu prejuicio. Claro, tú sabes que ahí hay armas y al final, pues, la propia sugestión, claro, exactamente, sí, sí. claro. Y sería eso, básicamente. Si quieres encontrar trabajo, vente a Estados Unidos. Tú terminas una carrera aquí en Estados Unidos y tienes trabajo en cuanto sales de la carrera. Y eso aquí lo sabemos todos Claro. y lo tenemos en Al cuenta. final entiendo también que Y tendrá tu universidad y la gran mayoría de las de Estados Unidos tendrá como muchos convenios, ¿no? Con muchas empresas para que la gente cuando termine las carreras tenerlos ahí como becarios o directamente ya contratados, ¿no? correcto. Aquí en Estados Unidos es muy usual el salir de la universidad y tú ya entrar a trabajar con un sueldo importante, lo cual en España hoy en día es mucho más complicado, como ya sabemos. Sí. Y, También que y claro, el nivel eso de es vida un es otro punto. también. Es muy diferente el nivel de vida, ¿no? Entiendo. Allí hay mucho nivel de Bueno, vida. el nivel de vida, a lo mejor el ciudadano medio sí que se asemeja bastante a. Yo tampoco he notado una diferencia muy clara
del vivir en España, vivir aquí, de las cosas que me encuentro. No me he encontrado prácticamente cosas que yo haya dicho, madre mía, esto es otro mundo, porque al final tanto España como Estados Unidos son países que decimos del primer mundo Sí, y por tanto tampoco es que sea una diferencia. Y en España el nivel de vida es muy, muy alto. Ahora, que sí que está, por ejemplo, el tema este del trabajo y, y el tema de los salarios, por ejemplo. Aquí los claro, salarios eso son... es a lo que me refería. Al final, a lo mejor los salarios allí son más altos, son más elevados, pero al final el precio de las cosas, ¿no? La inflación que hay allí es concuerda, ¿no? Con el nivel del salario del ciudadano medio estadounidense. Correcto, eso es cierto. Aquí el ciudadano medio sabe que a la vez que su salario va a ser un salario alto, también tiene que contar con que los precios aquí en Estados Unidos en general son bastante más elevados que en España. Yo todo lo que me he querido comprar aquí o todo lo que he tenido intención de adquirir y tal, luego me iba a España y decía, está mucho más barato. Y claro, pero también está claro, la parte más positiva es que no hay prácticamente paro aquí en Estados Unidos. Y sería un poco la diferencia con España. Y sería un poco la cara más positiva de este país sería eso, el tema del trabajo y las oportunidades que te generan el simplemente residir aquí. Correcto. ¿Y qué tal sería lo que te he comentado antes, el tema de la gente, ¿no? ¿Qué tal es la gente allí estadounidense, los chicos, las chicas estadounidenses? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo son de primera? Bueno, pues de primeras, como te he dicho antes, son gente muy maja, muy amable y muy abierta. Como que Estados Unidos al final es un país muy plural, aunque se diga también, aunque haya habido Claro, todos estos hay mucha líos diversidad, con ¿no? to- Muchísima. todos los temas raciales y tal, que yo, por cierto, aquí no he, desde mi experiencia, todo el mundo, acepta a todo el mundo, parece un país completamente, en el que está integrado completamente todo el mundo y que eso te digo, todo el mundo está encantado de que vengan nuevas culturas. Yo cuando vine me sentí muy bien recibido. Ahora también, luego cuando vas conociendo más a la gente, te vas dando cuenta que no somos completamente iguales. Hay bromas que a lo mejor ellos de mí no entendían y viceversa. Hay cosas que yo podía decir y a lo mejor en España se veían bien, hay cosas que aquí no se ven bien. Y al final, claro, pero al final es otra cultura Exacto. y es normal que al menos en ciertos aspectos de la vida no coincidamos. Pero en general la gente es eso. Es un estilo de persona que tú te podrías encontrar perfectamente en España, sobre todo a la hora de la cercanía y a la hora sobre todo a la hora de la cercanía inicial, ahí es a donde voy. Luego, cuando ya entablas una relación social más cercana, es otra cosa. Ellos, por ejemplo, no son nada. Ellos, por ejemplo, el tema de saludar, a mí al principio me costaba mucho cuando, por ejemplo, en España ves, o sea, conoces a una chica, das 2 besos, tal. Aquí no, aquí, por ejemplo, a mí se me hacía muy raro el tema de dar la mano a chicas y tal, se me hacía rarísimo. Y claro, son ciertos aspectos culturales bueno, que chocan un poco con los que nosotros tenemos, pero que también se hacen interesantes y se hace divertido el conocer cosas nuevas de diferentes culturas, como por ejemplo, bueno, como te digo, en el caso de los saludos con chicas, también te digo los saludos que se hacen ellos aquí, típicos, de que si la mano para arriba, para abajo, también es bastante interesante. Y eso, ellos son muy abiertos al principio y luego cuando los conoces son un poquito más, se podría decir que cerrados en cuanto a lo suyo, pero en general, por lo menos la gente que yo he conocido, todos muy buenas personas y que siempre están dispuestos a echarte una mano cuando lo necesitas.
Claro, al final lo que tú comentas, el tema de conocer gente de allí, ¿no? Que al final es como tú has dicho, es otra cultura, hay pequeñas cosas, ¿no? Que no son, que no estamos acostumbrados a ellas siendo de aquí, porque nosotros tenemos nuestras costumbres, como tú has dicho, a la hora de saludar, a la hora de hacer diferentes bromas, pero es normal que allí, que allí se lo tomen de otra manera, ¿no? Que allí hagan las cosas de otra manera, porque como hemos dicho, es otra cultura, pero bueno, no significa que sea mala, sino que es diferente, es algo que es interesante conocer, ¿no? Yo creo que ya sea en Estados Unidos, ya sea en cualquier otro país, es interesante siempre conocer nuevas culturas, nueva gente, que al final tienen la visión de la vida de otra manera, ¿no? De la visión de las cosas que no podemos entenderlo porque ellos son de otra manera, por así decirlo. Por supuesto, las vivencias de cada uno y al final las vivencias vienen asociadas completamente al lugar en el que vivimos y todo lo que hemos aprendido son completamente distintas. Por tanto, la forma de comportamiento tiene que ser completamente distinta. Dentro de que cada uno, dentro de cómo se comporta y su forma de ser, somos todos buenas personas, al menos casi Claro, toda la gente que yo he conocido aquí. Y siempre, como te he dicho, siempre, bueno, se agradece mucho el tema de lo fácil que es integrarse aquí. Y, y claro, es una parte muy importante el que ellos estén abiertos a que gente de muchísimos países venga aquí como a su casa y nos reciban bien y nos intenten también introducir dentro de su cultura y sus costumbres. Muy importante, sobre todo a la hora de ese periodo de adaptación que es necesario para poder venir, para poder irte a vivir una experiencia como esta, de vivir en un país que no es el tuyo y, bueno, completamente solo y un poco a la aventura. Y, bueno, también quería recalcar el hecho de, bueno, el venir a estudiar a una universidad, a un college, que no venir a vivir a Estados Unidos así en general, lo que te hace también es el conocer, además de la cultura estadounidense, otras muchas culturas. Por ejemplo, como te he dicho antes, yo no había conocido tanta gente latina en mi vida y ahora, bueno, con mi amigo Rodrigo, bueno, que es de Venezuela, te podría contar la Rodrigo, historia de Venezuela entera de Rodrigo, ¿qué arriba tal? abajo. Espero que escuche esto Sí, sí, Rodrigo y que sí, le no guste. se Espero escuchará. que escuche esto Rodrigo y que No le se guste. escucharán, Sí, no sí. se escuchará seguro y te podrá contar 150.000 cosas interesantísimas de un montón de países. He conocido, por ejemplo, gente de Ucrania, por ponerte un ejemplo, que ahora tenemos Ahora todo complicado, ¿no? el Ahora conflicto complicado. este correcto que está ocurriendo y claro, aquí te nutres de una cantidad de cosas y aprendes una cantidad de cosas y de diferentes culturas porque al final yo siento como que sí, estoy en Estados Unidos, pero a la vez estoy conociendo culturas de prácticamente todas las partes del mundo y es algo increíble, es algo que yo, si no hubiera tomado esta decisión, nunca podría haber adquirido la cantidad de conocimientos que estoy adquiriendo y además de primera mano de gente bueno, que como he dicho, ha vivido esas experiencias en sus lugares de origen. Claro, a la hora también como has comentado, el conocer las culturas aparte de la gente estadounidense, la gente latina, que aparte al tener tu misma lengua se te hace muchísimo más ameno, ¿no? Entiendo que hablar con ellos, el tema de las bromas y tal, y el que te enseñen, pues, yo qué sé, por ejemplo, las comidas típicas de allí o cositas de su cultura, ¿no? Y al final, como son gente que habla tu mismo idioma, a gente con la que puedes comunicarte de una manera muy fluida y natural, como si fuera conocer a una persona aquí en España, ¿no? Es que al final el tema del idioma es muy Sí, importante. Y nada, ya para ir terminando, tío, te voy a hacer dos últimas preguntillas. perfecto. La primera es, ¿cómo crees tú, después de ya más de medio año viviendo solo ahí en Estados Unidos,
¿cómo crees tú que estás mejor? ¿Solo o acompañado? Es decir, ¿estás mejor ahora mismo como estás? Entiendo que cuando estás con tus padres, cuando estás con tu familia en casa y tal, se coge con muchas ganas, ¿no? Después de tanto tiempo sin estar con ellos, pero ahora mismo si tú tuvieras que elegir entre decir, yo qué sé, me voy, por ejemplo, me voy a España, pero me voy a otro sitio yo solo, o si me voy a España, me vuelvo con mi familia, ¿qué elegirías? Bueno, yo, como te he comentado antes, además el venirme aquí a esta aventura solo, además de cambiar mi forma de ser, ha cambiado también mi forma de ver la vida. Antes para mí sería impensable el que yo era capaz de administrarme solo, capaz de yo solucionar todos los problemas que yo tenía por mi propia cuenta, pero, pero aún así, yo siempre, 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 ahora mismo, en esta época de mi vida, siempre que volví a España, yo le tengo, como te he contado, esta experiencia es preciosa y estoy encantado de poder vivirla, pero yo le tengo una añoranza a mi familia y espectacular. Por tanto, yo si volviera a España, no podría volver a otro sitio que no fuera casa. Yo el estar con mi familia, nosotros somos, por suerte, hemos conseguido ser una familia muy unida. Y yo, por ejemplo, yo no podría estar en España, por ponerte un ejemplo, sin ver los partidos de mi hermano cada fin de semana, sabiendo que sabiendo que puedo hacerlo. Vale, Además del el convivir con mi familia y sí. todo esto, para mí sería muy importante y es como que ya aún no siento esa necesidad de independencia cuando, por ejemplo, o sea, si ahora me volviera a vivir a España, no me iría a vivir a un piso. Yo seguramente volvería con mi familia, incluso si fuera en Murcia o algo así, yo volvería con mi familia, no me iría a un piso con amigos ni nada, porque le doy mucho valor al tema de la familia y al tema de estar con los míos y sobre todo después, si lo hago después de haber vivido con la experiencia que he adquirido viviendo aquí solo en Estados Unidos. Vale, pues te voy a reformular la pregunta de otra manera. Para ver, yo creo que vas a elegir lo mismo, pero bueno, tú imagínate que dentro de cuando acabes la universidad te vas a ir trabajo Sí. allí seguro. Si tuvieras que elegir, tú imagínate que te sale un trabajo también en España. Si tuvieras que elegir entre quedarte allí en Estados Unidos solo o volverte aquí a España, ¿qué elegirías? Porque al final no es lo mismo volverte a España 100% y elegir entre volverte solo a un piso tú, a una casa o tu familia o directamente quedarte allí o volver, o sea, sería cambiarlo todo, ¿no? Tú ahora mismo, dentro de cuando acabes, pues no se puede saber, ¿no? Porque habrán pasado muchas cosas, igual no piensas lo mismo que ahora, pero ahora mismo, si tú acabas en la universidad mañana y te ofrecieran un trabajo allí en Estados Unidos para vivir solo y otro trabajo aquí en España y vivirías con tu familia, ahora mismo, ¿qué elegirías a día de hoy? Bueno, como tú has dicho ahora mismo, el ponerme en situación de cuando yo termine la carrera es muy Sí, complicado sí, porque pero primero voy a a día tener de hoy, a día otra de hoy. edad. Sí, sí, claro, a día de hoy, bueno, valoraría claramente todas las opciones, vería mm, el que supondría, haría pros y contras de que supondría, por ejemplo, el quedarme aquí a trabajar, que seguramente sería el poder seguir viviendo solo, el seguir viviendo experiencias, Claro. Tú imagínate, te pongo la situación de que, pero imagínate de que todo es lo mismo. El salario es lo mismo, el puesto es el mismo. O sea, sería todo igual, solo que lo único que cambia es vivir solo en Estados Unidos o vivir con tu familia aquí en Murcia. claro, bueno, dentro de que ya habría, contando con eso, yo ya habría pasado aquí la experiencia y yo ya habría yo ya habría adquirido muchos de los conocimientos que quería adquirir al venir. Por ejemplo, yo cuando ya haya terminado la carrera, supongo que ya tendré o sea, el inglés será claramente mi segunda lengua y la podré hablar de forma completamente fluida, como si fuera prácticamente el español, que es una de las cosas más importantes y ya tendré el título y todo. Entonces, las oportunidades que se me abrirán, creo, espero, en España serán muy grandes. Por tanto, a mí me pesa mucho el tema de volver con mi familia ahora mismo. No sé a lo mejor lo que te diría dentro de unos años,
pero ahora mismo, bueno, seguramente ahora mismo, o sea, dentro de unos años pienso que también, pero creo que volvería a Murcia con mi familia, eh, al menos es lo que pienso actualmente, Claro, y porque principalmente hago balance de todo lo que podría haber, todo lo que exactamente, habría adquirido exactamente. ya aquí y lo que puedo generar allí, porque el venirme, porque Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, pero no es que solo haya oportunidades en Estados Unidos. Y el haber estado aquí ya un tiempo ya me genera unas oportunidades en mi casa, que al final es España en mi casa y a mí me encanta mi país. Y, y, y bueno, mejor, como se dice, en España se vive mejor, no se puede vivir, en España se vive mejor que en ningún otro sitio. Y bueno, yo pienso un poco así también. España es mi casa y a mí me gustaría desarrollar mi vida ahora Sí, sí, mismo. Yo no veo, yo veo mi vida en España, claro. no la veo fuera de allí. Sí, entiendo perfectamente. O sea, yo creo que yo en tu situación haría lo mismo, sin poder ponerme realmente en tu situación porque no he vivido lo que tú estás viviendo, pero yo creo que lo que es el tema de tener a tu familia cerca, el tema de después de tanto tiempo, ¿no? El tema de tus amigos que están todos aquí, al final sería volver a tu vida, ¿no? A la normalidad. Y yo creo que, sinceramente, yo creo que es una experiencia la que tú estás viviendo, que es interesantísima. Y pienso que, como ya te he dicho antes, a mí me hubiese encantado vivir. Y nada, y pienso que es eso, que te enriquece mucho como persona, te enriquece mucho a la hora de la madurez que obtienes, de las capacidades que obtienes, sobre todo también del perfeccionamiento que obtienes del idioma, que es el inglés al final es un idioma importantísimo a la hora de buscar trabajo y a la hora de comunicarte en todo el mundo porque es el idioma universal. Y nada, como te digo, yo creo que elegiría lo mismo que tú sin dudarlo. Y ya para terminar, la última preguntilla. No es una preguntilla, es que nos cuentes a día de hoy. Bueno, a día de hoy entiendo que estás de vacaciones ahora mismo, ¿no? El tema de los estudios, estás de vacaciones. Sí, correcto. Ahora viene, igual que en España, viene la Semana Santa Sí, y bueno, estos tres primeros días son un poco, tenemos alguna clase, pero mucho más tranquilo todo y luego ya Jueves Santo y Viernes Santo es fiesta, incluso el lunes también. correcto. Pues el tema de en un día normal, en un día de clase normal, ¿cómo sería tu día a día en Estados Unidos? En plan, un día, que nos cuentes un día promedio, ¿no? Un día, lo que haces en un día normal, desde que te levantas hasta que te acuestas. Bueno, pues como he contado antes, yo estoy también jugando al fútbol y aquí le dan mucha importancia. Entonces, por ejemplo, hay como varios entrenamientos que se introducen dentro de mi día. Pero bueno, un día así común, sobre todo de la temporada en la que nosotros estamos jugando al fútbol y por tanto que es la importante para mí, sería, yo empiezo las clases a las 8 de la mañana, entonces yo me levantaría como a las 7:30, me lavo los dientes, me ducho, me cambio y bueno, y me voy para clase, entro a clase a las 8 de la mañana, hago una clase que duran solo 50 minutos bueno, me voy a la cafetería, desayuno con la gente que haya por allí, que siempre te encuentras a alguien, siempre me encuentro a alguien de mi círculo. Y bueno, luego tengo tres clases más, las tres de 50 minutos, bueno, que se dividen a lo largo de la mañana. Y con eso también se hace ver que los horarios son como mucho más laxos y son mucho más, agobian mucho menos porque no hay tanta carga de Claro, clase claro, claro. ni tanta presión. Y bueno, luego como a la 1 de la tarde ya he terminado, a las 2 cierra la cafetería, el comedor a las 2:30, entonces comemos a las 2 y como buen español. Y, y nada, luego ya una siestecilla y a las 6 de la tarde tenemos normalmente el entrenamiento que dura unas 2 horas y luego nada, ducharme, cenar y terminar, hacer sobre todo las tareas que me hayan mandado a lo largo
a lo largo del día. Aquí va mucho por tareas, mucho menos que por exámenes. Son todo tareas así como todos los días tienes que hacer cosas. Y eso lo suelo hacer eso cuando termino el entrenamiento, como de 8:30 o algo así, hasta las 12 una que me acuesto. Y nada, así hasta el día siguiente. Bueno, pues nada, tío, hemos terminado el podcast. Quería agradecerte que te hayas pasado por aquí. Ya sabes que estoy deseando de que llegues a España para que nos veamos, nos tomemos una cerveza y charlemos. Y nada, tío, que creo que se ha quedado un podcast súper interesante, hablando de todo lo que quería que habláramos, el tema de vivir solo, conocer Estados Unidos, al final una cultura, ¿no? La madurez que se obtiene, ¿no? Yo creo que se ha hablado de todo lo que yo quería hablar. Y nada, tío, recalcarte que quería darte las gracias por haberte pasado y haber contado, ¿no?, tu experiencia. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y claro que nos tomaremos algo cuando vuelva. Y nada, espero que a todos los oyentes les haya resultado igual de amena que a mí esta charla, que bueno, que se me ha hecho corta, me lo he pasado súper bien. Y nada, eso, que ha sido un placer estar aquí contigo y hasta la próxima. Nada, tío, me alegro mucho que te la hayas pasado genial. Al final el objetivo del podcast es este, ¿no? Que sea como una charla entre amigos que podemos tener tú y yo tomándonos una cervecita, ¿no? Y que se haga corto, que sea muy natural sobre todo. Y nada, esto está grabándose el lunes 11 de abril. Mañana día 12 por la tarde, como siempre, lo tendréis disponible. Y nada, y nos vemos el martes que viene. El martes que viene con un nuevo podcast que todavía no está cerrado, pero vamos, que va a ser un podcast también seguro súper interesante. Y nada, no, hasta luego, Alberto, y hasta la próxima a todos los oyentes. Espero que lo disfrutéis. Chao, chao.